La aprobación del acta de la sesión anterior, que es la que corresponde al 2 de febrero y al 11 de febrero. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor de la propuesta? Por unanimidad. Aprobación definitiva del estudio de detalle vivienda unifamiliar en Avenida Poeta Rilke. El secretario tiene la palabra. Sí, buenos días. En este punto del orden del día se propone este pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle relativo a la vivienda unifamiliar en la avenida Poeta Rilke número 4. Proceder al depósito en el registro administrativo de instrumentos de ordenación urbanística municipal, conforme a lo previsto en el reglamento general de la lista, así como solicitar a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo el depósito del instrumento en el registro autonómico y publicar este acuerdo de aprobación definitiva junto con el contenido íntegro de las normas urbanísticas del estudio de detalle en el boletín oficial de la provincia y en el portal web del ayuntamiento. El delegado tiene la palabra. Buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa, tal como ha dicho. A ver. ¿Ahora? Sí. Buenos días, señora alcaldesa. Como ha dicho el secretario, se trata de un estudio de detalle presentado con el objeto simplemente de una reestructuración de volúmenes en un chalet de la avenida de Poeta Rilke. Tal como vimos en la comisión, no tiene más que esto. Como bien has dicho, pues ahora pasa a presentarlo. Tiene un plazo de 20 días para la publicación oficial en el boletín de la provincia y si no hay ninguna alegación, pues se procederá a la aprobación definitiva. Nada más, no tiene más. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Votos a favor de la propuesta? Hay unanimidad. Pasamos al punto segundo, que es adhesión a la asociación Eubiro, asociación Ruta Viajero Romántico. El secretario tiene la palabra. Y aquí se propone, perdón, por el protocolo no. No, asociación Eubiro. Sí. Perdón. Sí. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ronda a la asociación denominada Asociación de Municipios, Instituciones y Empresarios de la Ruta de los Viajeros Románticos de la Serranía de Ronda y el Campo de Gibraltar, Eubiro. Remitir certificación del presente acuerdo a la citada asociación y facultar a la alcaldía para la firma de los documentos necesarios para ejecutar el presente acuerdo. El delegado tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pues lo que hacemos es la adhesión a esta asociación, y es que la ruta de los viajeros románticos y los lazos que nos estrechan pues con Gibraltar, con Gaucín y con Ronda, esa ruta de los viajeros románticos, pues en la que se está trabajando desde la asociación y con el apoyo de la Diputación de Málaga. En sus orígenes, los inicios de esta ruta probablemente por los puertos del Viento y del Espino y por el Alto de Gaucín daten del Neolítico, como señalan los dólmenes localizados hasta el momento, y el hecho de que en la serranía de Ronda se hayan encontrado bastantes elementos arqueológicos con origen en el campo de Gibraltar y viceversa, confirmando un incipiente contacto comercial. No obstante, el auge de la travesía a caballo Gibraltar-Gaucín-Ronda ocurre fundamentalmente en el siglo XIX y se ve motivado por diferentes circunstancias. Entre ellas cabe destacar el foco de resistencia durante las guerras napoleónicas entre 1810 y 1812, la actividad comercial y de contrabando con origen en Gibraltar después del Tratado de Utrecht, la existencia de un acervo cultural andaluz con impacto y atracción sobre los visitantes, la feroz naturaleza y, por supuesto, la progresiva edición de numerosos relatos de viajeros que propiciaron un aura de misterio y aventura del Camino del Inglés. No puede entenderse la existencia del Camino del Inglés sin tener en cuenta tres localizaciones. De una parte, Gibraltar, convertido en un reducto de soberanía inglesa con las actividades comerciales y militares como única salida a lo que en la práctica es un enorme islote rocoso de escarpada orografía. Desde este punto es donde irradian los viajeros venidos desde el propio Reino Unido, el norte de Europa y América del Norte. De otro, la población de Gaucín como oteadero con vistas al propio Peñón de Gibraltar y a los ojos de los viajeros como última posición desde la que ver el mar.
Para los caballistas, a una jornada escasa de la costa mediterránea, ha utilizado como camino los valles de los ríos Guadiaro y Genal y el propio lecho del río, sin olvidar el comienzo de la famosa cuesta de Gaucín y los tortuosos pedregales. La tercera localización es Ronda, de la que separaban al viajero largos kilómetros de sierras, agrestes y bosques por veredas de herraduras con exposición a peligros reales o imaginarios. En esta segunda parte, la que dotaba el Camino del Inglés de tintes de aventura, pero también de viaje iniciático en busca de experiencias nuevas. El resto era abundar en esta andadura en busca de las ciudades milenarias. La imagen del Puente Nuevo, el castillo de Gaucín y el propio pueblo y el Peñón de Gibraltar son también elementos paisajísticos muy potentes, iconos poderosos que tenían un efecto llamado sobre artistas de diversas índoles. Como saben, el proyecto que se persigue es recuperar la ruta y la Diputación de Málaga está siendo una aliada importante en la recuperación de la misma y, por tanto, nos adhesionamos a la asociación para poder solicitar subvenciones interesantes para poder acometer este proyecto por el tramo que discurre por el término municipal de Ronda. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la aprobación del protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia y acoso laboral. Se propone en este punto, en primer lugar, la aprobación del protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia y acoso laboral que debidamente el licenciado obra en el expediente. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su sitio web, y disponer la apertura de los correspondientes vías de recursos que se pueden interponer contra el citado acuerdo. El delegado tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Venimos trabajando desde hace tiempo en un protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia y acoso laboral, donde podemos integrar el acoso psicológico, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y violencia en el ámbito digital y externa. Como le digo, venimos trabajando en este protocolo desde hace algunos meses, donde han estado pues al pie del cañón tanto los miembros de la mesa de negociación como los técnicos y el técnico, en este caso, de prevención de riesgos laborales del Departamento de Recursos Humanos, y se ha desarrollado un protocolo. Hasta ahora no teníamos protocolo propio, y si se daba alguna circunstancia de esta cuestión hemos estado utilizando de manera supletoria el protocolo de la Junta de Andalucía, pero pues hemos aprobado nuestro propio protocolo y además con la unanimidad de los sindicatos. Por tanto, pues creo que ganamos en calidad y en seguridad para los trabajadores de esta casa, dándole una herramienta que los pueda amparar y proteger en caso de que se diera alguna de estas contingencias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al respecto? Venga. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Municipal Socialista votamos favorablemente a este protocolo porque creemos que era necesario y que llega para reforzar algo que es básico: el derecho de cualquier trabajador y cualquier trabajadora del Ayuntamiento a desempeñar su labor con dignidad, respeto y seguridad. Establece un procedimiento serio, confidencial y garantista para actuar cuando se produzcan situaciones de este tipo. Está respaldado por normas como la Constitución española, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad y la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que obligan a las administraciones públicas a prevenir y actuar frente al acoso y la discriminación. Creemos que es importante que este protocolo no se quede en un documento más, sino que se aplique con rigor, que se difunda entre el personal y que se acompañe de la formación y seguimiento necesario. Por ello, como he dicho anteriormente, votamos favorablemente y además teniendo en cuenta que todos los sindicatos lo han aprobado de forma unánime. Muchas gracias. Bien, votos a favor de la propuesta. Hay unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos al reconocimiento extrajudicial de créditos, punto número 5. Y en este punto se propone el reconocimiento extrajudicial de crédito de la relación de facturas que constan en el expediente 2337-2026 y que ascienden el importe total a 99.991,37 euros, con el desglose que igualmente figura, y se dará traslado de este acuerdo a la intervención municipal. El delegado tiene la palabra.
Gracias, señora alcaldesa. Pues como saben, en este trámite reconocemos estas facturas que muchas están en licitación y por eso vienen en este momento. Otras estamos con la municipalización con respecto al transporte público, que ya mantuvimos la primera reunión de la comisión la semana pasada para adoptar la memoria, y probablemente hoy vamos a mantener otra reunión, y la memoria tiene un plazo de exposición de 30 días que estará para que todos los rondeños puedan opinar y hacer sus reflexiones sobre la manera en la que vamos a llevar a cabo el transporte público, y el resto pues son facturas de maquinaria, de limpieza, que como les digo pues están o en licitación o han llegado aquí porque no se ha podido continuar el expediente en su momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. El Grupo Municipal Socialista en este punto va a mantener el voto en contra que ya mostró en el pleno anterior y que lleva mostrando desde hace unos meses, y basándonos en los mismos motivos que venimos exponiendo, pero si cabe aún más convencidos. Y es que digo más convencidos porque el informe de intervención con respecto al transporte urbano no solo reitera su criterio, sino que en esta ocasión lo desarrolla con mayor detalle técnico, profundizando en el análisis económico del servicio de transporte urbano y cuestionando de forma más extensa el cálculo del precio y la situación en la que se viene prestando el servicio. Se cumplen ya 2 años desde la finalización del contrato de transporte urbano y seguimos con una situación de prórroga forzosa que parece que está en vías de solución, pero que a día de hoy todavía no es así, con informes técnicos desfavorables, con reparo y con discrepancias reiteradas. 2 años no pueden calificarse como algo puntual, transitorio o sobrevenido. 2 años evidencian una situación que no solo no se ha corregido, sino que es indicativo de falta de gestión. Y que quede claro, lo que estamos cuestionando con nuestro voto negativo es la forma en la que se está gestionando y consolidando una situación que la propia intervención considera irregular y que además sigue generando un sobrecoste a este ayuntamiento. Lo preocupante no es traer un reconocimiento extrajudicial. Lo verdaderamente preocupante es que mes tras mes el informe técnico siga siendo desfavorable y no se adopten las medidas adecuadas para resolver el problema de fondo, aunque como bien acaba de decir el delegado, parece que está en vía de esa solución. Por responsabilidad, por lo tanto, en el control del gasto público y por coherencia con lo ya manifestado, nuestro voto en este punto volverá a ser negativo. ¿Alguna intervención más? Sí. Bien, lo que el Grupo Socialista dice en este punto con su voto contrario es que la empresa que ha prestado el servicio de transporte público no cobre, porque aquí lo que se está aprobando es la factura y el pago de la factura. Entonces quieren que tras haber prestado el servicio durante todo el mes de enero, pues que no cobren por su servicio. Dicen ustedes que llevamos 2 años con este asunto. Y llevan razón. 2 años en lo que se ha intentado licitar el servicio 3 veces. No es que haya una inactividad de la Administración, sino que se ha intentado sacar este concurso y nadie se ha querido presentar. ¿Y por qué nadie se ha querido presentar? Porque el transporte público en nuestra ciudad no es rentable. Y eso es una realidad. En viajeros se vienen a percibir 17.000 euros. Imagínese usted, Ronda, tiene un servicio de transporte que por su realidad y los núcleos de población que tiene alejados, pues se requiere de un servicio de transporte, pero realmente no hay un uso del transporte que refrende en números la actividad comercial de una empresa de transporte. Fíjese usted que ni la misma empresa que está en prórroga forzosa y que ustedes entienden que están percibiendo un dinero elevado por el servicio que están prestando, ustedes mismos pues dicen que estamos pagando mucho y ni siquiera a ese precio pues lo quieren prestar. Cuando ustedes sacamos una licitación, dicen que la licitación pues poco menos que es una porquería porque no tiene todas las líneas que a ustedes les gustaría prestar. Evidentemente a nosotros nos gustaría prestar el máximo de número de líneas posible, pero eso hay que respaldarlo presupuestariamente y cada línea
tiene un coste. Por tanto, con los recursos de los que disponemos no nos podemos permitir un transporte público. De hecho, hasta ustedes han llegado a decir que fuera gratis, o sea, ya no, encima que lo pusiéramos gratis. Entonces, evidentemente a todos nos gustan esas ideas que pueden sonar pues fantásticas, ¿no? Un transporte público con muchas líneas, de manera gratuita, pero lo realmente sensato es decir el servicio que podemos prestar, ¿no? Y por tanto estamos ajustando el servicio a la realidad económica del ayuntamiento y por tanto lo hemos municipalizado porque de esta manera vamos a ahorrar costes para prestar directamente el servicio nosotros. Por tanto, ya le digo, 2 años trabajando en esta cuestión, intentándolo hacer atractivo para las empresas, bajando kilómetros y subiendo precios, y ni aun así se han querido presentar. Y por tanto, pues lo que hacemos es municipalizarlo y en ello estamos trabajando. Los rondeños siguen teniendo servicio público de transporte durante estos 2 años, por tanto no han sido desatendidos. La Administración ha estado trabajando para poner un servicio de transporte nuevo durante estos 2 años, por tanto hacemos nuestros deberes y ya está próximo a la constitución de esa sociedad municipal que gestione el transporte público en nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Señor Martínez, no lo decimos nosotros, lo dice intervención. Esta intervención considera totalmente irregular la situación de la prestación de este servicio y el sobrecoste que se está repercutiendo a este ayuntamiento. Como le he dicho, viene desarrollado perfectamente con un detalle técnico en el que explica la motivación. No es que nosotros nos lo saquemos de la manga, ni tenemos nada en contra de nada, no, por favor no ningune el trabajo de intervención. Que una licitación quede desierta puede ocurrir, lo que no puede ocurrir es que 2 años después sigamos exactamente en la misma situación. La responsabilidad de buscar alternativas viables, ajustar pliegos o reformular el modelo corresponde al equipo de gobierno. Nadie está planteando dejar a Ronda sin transporte público. Lo que estamos cuestionando no es la continuidad del servicio, sino que 2 años después siga existiendo una situación que la propia intervención califica de irregular. Mantener el servicio no puede convertirse en la excusa permanente para no regularizar su situación jurídica y económicamente. Con respecto a la municipalización del servicio, que tan orgullosos les tiene a ustedes, nosotros lo venimos defendiendo desde hace tiempo y eran ustedes los que decían que no era rentable, hasta antes de ayer. Que decían de repente que sí, que es más rentable hacerlo así de esta manera. Un cambio de opinión muy aceptable, pero el cambio de opinión es siempre un acierto cuando las cosas se están haciendo mal, pero que no dejan de dejarle a ustedes en el desmentido. Y insisto, no ponga en nuestra boca palabras que no hemos dicho y no diga que somos nosotros los que estamos poniendo palos en rueda de esta situación, porque la mala gestión en este caso del desarrollo del transporte urbano en Ronda es suya. Bien, más intervenciones. Venga, yo creo que ya esto es muy repetitivo. Sí, bueno, insisto, no estamos en la misma situación que hace 2 años. De hecho, hemos trabajado para intentar licitarlo. Hemos tenido hasta 3 licitaciones para intentar hacerla atractiva, pero el servicio es muy deficitario y a las empresas no le parece atractivo. Usted habla de un informe técnico donde pues informa conforme a ley de lo que entiende oportuno, pero yo en este pleno les dije que si entendían que lo estábamos haciendo mal y que debíamos de suspender el transporte público porque no cumplíamos con la ley, les dije que si ustedes no lo decían, nosotros lo dejábamos en ese momento. Entonces, como ustedes sabrán, nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre los informes técnicos y prestarle servicio a los ciudadanos. Y es lo que estamos haciendo, no dejar a los ciudadanos sin el transporte público, trabajar para acomodarlo a la nueva situación con la municipalización y hacerlo más rentable. Ustedes siempre hablan de los reconocimientos extrajudicial de crédito como si fueran el demonio prácticamente, ¿no? Yo no sé si es que es un trámite que ustedes no conocen o no conocían y que saben que viene a todos los plenos, porque a mí me extrañaba mucho que se escandalizaran. Entonces he estado mirando en las actas de pleno de 2018.
donde en el tripartito gobernaban ustedes con el tripartito y a todos los plenos venían reconocimientos extrajudicial de crédito. Entonces, por tanto, no es algo que ustedes desconozcan. Pero como ustedes conocen y desconocen al tripartito y a la señora Valdenebro cuando les viene bien, me he ido a las actas de 2010. Porque aquí su compañero, el señor Cañestro, formaba parte del Pleno y no hay acta donde no venga un reconocimiento extrajudicial de crédito. Entonces es un trámite que ustedes conocen, que ustedes han usado durante todos los plenos cuando han gobernado y no entiendo por qué no lo quieren demonizar a nosotros. Entonces me gustaría que nos explicaran por qué para ustedes sí sirve este trámite y lo pueden llevar a todos los plenos y nosotros cuando lo utilizamos, que es una herramienta que ofrece la ley y que ustedes han utilizado, cuando nosotros lo utilizamos no estamos haciendo bien las cosas y ustedes sí hacían bien las cosas. Entonces yo no sé si su compañero le ha informado al señor Cañestro, porque él formaba parte de esta corporación y del gobierno en el 2010, donde traían estas aprobaciones, estos reconocimientos extrajudicial de crédito. Entonces no sé si es que no le ha informado o, aun habiéndole informado, pues le dicen que creen aquí un poco de ruido, pero que no tiene sentido, que es una herramienta que prevé la ley y que todos los gobiernos que han pasado por aquí han utilizado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Yo creo que queda suficientemente y tampoco es muy reiterativo porque van a seguir viniendo todos los plenos porque es una herramienta legal que todos los ayuntamientos de España tenemos. Por tanto, el desconocimiento de la ley tampoco hace que tengamos que tratarlo. Estudiense la ley, vean lo que dice y por tanto es un punto que va a venir todos los meses. E igualmente, saben ustedes que en el tema del transporte urbano se ha licitado hasta en 3 ocasiones, por tanto no es que hayamos estado parados ni que estemos haciendo dejación de funciones, todo lo contrario, porque lo que hemos hecho es, después de 3 licitaciones, decir vamos a municipalizar, contrariamente a lo que ustedes cuando han gobernado durante todos los años, todo el servicio del transporte público privado o externo que hay en esta ciudad es de la época de todos los gobiernos socialistas y nunca lo cambiaron. Ahora quieren cambiarlo, cuando están en la oposición, cuando gobiernan ya les digo yo que no cambian nada. Esto es así sí o sí, porque han tenido oportunidad y sin embargo nunca lo municipalizaron. Y así que sí, nosotros lo vamos a municipalizar porque además sabemos que el servicio es deficitario, sabemos y estamos trabajando para tener un mejor transporte público y además lo vamos a hacer ya una vez que las posibilidades de externalizarlo no hay en nuestra ciudad, pues lo vamos a hacer público creando una sociedad municipal. Y en eso vamos a estar trabajando y en eso vamos a estar todo este año y mientras tanto la ciudad no se puede quedar sin transporte público. Esté el informe o no esté de la interventora diciendo que legalmente es cuestionable, porque nosotros no podemos dejar sin servicio a los ciudadanos. Somos servidores públicos y ese es un servicio esencial. Y si el Partido Socialista quiere que dejemos sin servicio de transporte público a los ciudadanos de Ronda, no estamos dispuestos a hacerlo, porque no estamos haciendo nada malo, sino todo lo contrario, mantener un servicio fundamental para la movilidad en Ronda. Y yo creo que esto, traerlo todos los meses, es una discusión de verdad que no conduce a nada y además es un posicionamiento erróneo y que no entiende la ciudadanía por parte del Partido Socialista, con lo cual sigan ustedes empeñados en una cosa que sinceramente no es objetiva ni es normal pensar que vamos a quitar el servicio público de transporte en nuestra ciudad hasta que solventemos esta situación. Punto 6. Reconocimiento extrajudicial de crédito, Patronato Provincial de Recaudación. El secretario tiene la palabra. Se propone aquí el reconocimiento extrajudicial de crédito, así como la aplicación al presupuesto del ejercicio 2026 de los pagos realizados al Patronato Provincial de Recaudación de Málaga, compensados en la cuenta de recaudación del ejercicio 2025 por un importe de 52.000 euros. El delegado tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pues como saben, nuestro servicio de recaudación está centrado en el Patronato de Recaudación de Málaga, que es el que presta los servicios en virtud de un convenio de colaboración que tenemos suscrito y del mismo pues se extraen los premios de gestión y los premios de recaudación
y se compensan de esta manera y, por tanto, tenemos que traer pues este reconocimiento por valor de 52.000 euros. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Votos a favor de la propuesta? Hay unanimidad. Pasamos al punto. No hay asunto urgente, dación de cuentas y resoluciones de los órganos de gobierno. Y hay una declaración en mociones institucional del día 8 de marzo que la delegada va a pasar a leer. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Comentar que la declaración institucional ha sido consensuada también con el resto de fuerzas políticas y con todo el apoyo de ella. Paso a hacer la lectura del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 2026. Con motivo de la conmemoración, el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, declarado por Naciones Unidas en 1977, la Federación Española de Municipios y Provincias renueva su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Han pasado 45 años desde la constitución de esta federación, un periodo en el que la FEM ha ido dando forma y consolidando su compromiso con la igualdad, instando a los gobiernos locales a incorporarla de manera progresiva en sus políticas públicas. Las resoluciones aprobadas en sus plenos en estos años han buscado contribuir a que el principio de igualdad se integre en la planificación municipal, impulsando su consideración transversal en todas las áreas de actuación, promoviendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas y favoreciendo que el lenguaje y las imágenes reflejen una sociedad más respetuosa, inclusiva y equitativa. En este recorrido resulta imprescindible destacar el trabajo orientado a reforzar la implicación de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells en la prevención y la atención frente a la violencia contra las mujeres, así como el impulso de iniciativas destinadas a apoyar a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres del medio rural, mujeres con discapacidad o mujeres mayores. Todo ello reafirmando siempre la voluntad común de avanzar hacia municipios más justos y libres de discriminación. Reforzar las políticas con enfoque interseccional que atienden las múltiples discriminaciones que pueden concurrir en las mujeres por razón de origen, edad, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual o residencia en el medio rural, garantizando que ninguna mujer quede atrás en el ejercicio de sus derechos. En estas décadas se han avanzado de manera significativa, pero aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral. Las mujeres siguen afrontando importantes diferencias salariales en comparación con los hombres. Según la encuesta de estructuras salarial de 2022, en la década de 2012-2022, la brecha salarial se ha reducido en 6,83 puntos. Sin duda, una desigualdad que sigue siendo inasumible, pero que pone de manifiesto la importancia de las políticas públicas, como la elevación del salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones, para seguir avanzando en su reducción. Se trata de un desequilibrio influido, entre otros factores, por las dificultades de conciliación, el peso de los cuidados, que continúa recayendo en mayor medida sobre las mujeres, siendo un trabajo no remunerado que limita su acceso a empleos de calidad y a posiciones de responsabilidad, y a la distribución desigualdad de hombres y mujeres por sectores de actividad. Las desigualdades que persisten no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles y estereotipos de género. Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva. Asimismo, la feminicización de la pobreza sigue siendo una realidad. En torno al 6,6 de millones de mujeres en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, pese a que, según el Observatorio de la Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social, la tasa de pobreza había descendido 2 puntos en el año 2024 respecto a 2018. Y a que en la última década tanto mujeres como hombres
han reducido su tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la tasa femenina ha caído 3,8 puntos entre 2014 y 2024, mientras la masculina lo ha hecho en 5 puntos. Estos datos ponen de manifiesto que necesitamos seguir impulsando políticas de cuidados, de conciliación, de lucha contra la pobreza infantil o de empleo digno para que impacten directa y positivamente en las condiciones de vida de las mujeres. En este año, en el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas invita a unirse al lema Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y niñas y llama a reforzar en todo el mundo la eliminación de las barreras estructurales que dificultan la igualdad ante la justicia, como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes o determinadas prácticas y normas sociales que aún persisten. Cuando se actúa en condiciones de igualdad, los derechos se protegen y se defienden. La educación en igualdad se consolida. Las mujeres eligen libremente participar y liderar en la sociedad, también en los ámbitos políticos y económicos. Y el refuerzo de la protección y la prevención contribuye de manera decisiva a combatir la violencia contra las mujeres. Contamos además con experiencias políticas locales que se configuran desde este enfoque y confirman que cuando se invierte en programas sociales y de igualdad bien diseñados y evaluados, mejora la situación de las mujeres y facilita su acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional. Son muchos los ayuntamientos que fueron abanderados con la puesta en marcha de áreas de igualdad y de lucha contra la violencia machista, observatorios de igualdad, políticas públicas avanzadas, consejos municipales de la mujer, dando espacio de participación al movimiento feminista y contribuyendo de forma decidida a los avances en igualdad de género. Sin embargo, hoy enfrentamos nuevos retos. La desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún persisten, suponen no solo un grave peligro para seguir avanzando hacia la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos. Pese a que el índice de igualdad de género en 2024, desde el Instituto Europeo de Igualdad de Género, ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado en igualdad de género dentro de la Unión Europea, solo por detrás de Suecia, Dinamarca y Países Bajos, hemos de mostrar también nuestra preocupación por los casos de acoso sexual en la esfera pública, que nos obligan a hacer un esfuerzo en la aprobación de protocolos que garanticen espacios seguros para las mujeres. Por ello, en este 8 de marzo de 2026, desde la FEN acuerda reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad. Reiterar la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, física, psicológica, sexual, digital y vicaria, etc. Y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local. Promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados. Invitar a integrar de manera transversal e interseccional el principio de la igualdad y no discriminación en políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas. Reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no pueden ser supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales. Comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres. Denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres exige no solo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales
que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social de nuestros municipios y provincias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención al respecto? Venga. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Lo primero, pues agradecer a la señora delegada, a la señora Durán, siempre el compromiso para consensuar y llevar unidos pues este tipo de declaraciones, tanto en el 25 de noviembre como el 8 de marzo. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Socialista pues queremos manifestar nuestra disposición a respaldar esta declaración que recoge compromisos esenciales como la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, la reducción de la brecha salarial, la necesaria financiación suficiente para las políticas de igualdad, la defensa de la transversalidad y la denuncia del negacionismo, como ha explicado, como ha leído también la señora delegada. Respaldar esta declaración es una expresión pública de los valores que compartimos como corporación y del compromiso que este ayuntamiento asume ante la ciudadanía. Compartimos que los ayuntamientos somos pues una pieza clave, la administración más cercana donde se gestionan pues los servicios sociales, empleo, conciliación y políticas de proximidad que impactan directamente en la vida de las mujeres. Por ello también entendemos que el espíritu de esta declaración debe traducirse en acciones concretas en nuestra ciudad, reforzar campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes sobre igualdad y prevención de la violencia digital. Impulsar iniciativas de coeducación en colaboración con los centros educativos de nuestro municipio. Garantizar que las políticas municipales pues, integren de forma real y transversal la perspectiva de género. Fortalecer los recursos locales de atención y acompañamiento a las víctimas. El 8 de marzo es un día de compromiso. No es un gesto simbólico, sino una reafirmación de los principios constitucionales. Igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. Este ayuntamiento tiene la responsabilidad de que el compromiso que hoy se ha expresado aquí con esta lectura de esta declaración se traduzca en acciones reales, sostenidas y evaluables a lo largo del tiempo. La igualdad no puede depender de coyuntura ni de mayores circunstancias, debe ser pues una política de Estado que también se ejerza desde lo local. Esta declaración institucional no es una afirmación solamente de principio, es una hoja, creo, de ruta compartida para acciones que se lleven a cabo en nuestro municipio. La igualdad efectiva, como bien se ha dicho, entre hombres y mujeres es un requisito imprescindible para una democracia de calidad, sobre todo en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Como es una declaración institucional, pues no lleva votación. Lo que sí es importante es que, lógicamente, como estamos diciendo tanto la señora Durán como la señora Cabrera, es que las declaraciones que hacemos con respecto al Día Internacional de la Mujer no queden vacías y no queden sin ningún tipo de desarrollo más que leer aquí esto. Y precisamente por eso, en una de las declaraciones que hemos hoy leído de comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, hoy hemos aprobado aquí, en este ayuntamiento, el protocolo de acoso sexual y acoso laboral. Por tanto, creo que estamos dando pasos y avances importantísimos desde este equipo de gobierno para conseguir la igualdad real de las mujeres, y yo me siento profundamente orgullosa como servidora pública, como ciudadana, en este sentido, que sigamos dando pasos y avances para constituir y construir una sociedad igualitaria, y creo que lo vamos haciendo cada año. De hecho, creo que somos ejemplo este ayuntamiento de las políticas de igualdad. Y a mí me gusta siempre reconocer el trabajo que se hace a través del Centro Municipal de Información a la Mujer y de la delegada de Igualdad, Cristina Durán, y que hemos sido merecedoras de un reconocimiento público a través de la Federación Española de Municipios y Provincias por nuestras actuaciones y nuestros proyectos en contra de la violencia de género. Por tanto, somos ejemplos a nivel en territorio nacional sobre nuestras políticas a favor de la igualdad. Y es una de las cuestiones por las que me siento profundamente orgullosa, sobre las que trabajo cada día y sobre las que vamos a seguir trabajando sin descanso en todos los ámbitos transversales.
Pasamos a la moción del Grupo Municipal sobre declaración de zona catastrófica. Venga. Buenos días a todos y a todas. El grupo, voy a pasar a la lectura de la exposición de motivos y acuerdos que presenta el Grupo Municipal Socialista con esta moción, que consideramos necesaria y imprescindible, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta pues, este pleno express que ha durado 24 minutos, pensamos que es más importante todavía pues, aportar este tipo de iniciativas y de mociones a este pleno. Paso a leer la exposición de motivos. Durante los meses de diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026, nuestra ciudad, al igual que el resto de los pueblos de nuestro entorno y la mayor parte de Andalucía, ha sufrido una sucesión excepcional de borrascas atlánticas: Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, culminando con la borrasca Marta, que ha provocado precipitaciones persistentes, fuertes rachas de viento, desembalses masivos, desbordamientos fluviales, destrozos en carriles, cortes de carretera e inundaciones en algunas pedanías de nuestro término municipal. La situación ha obligado al despliegue de efectivos estatales de fuerzas y cuerpos de seguridad, la UME, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Ejército y otros organismos, evidenciando la magnitud de la emergencia. Los daños ocasionados por las borrascas y temporales encadenados del invierno 2025-2026 han tenido un carácter generalizado en el conjunto de toda la serranía de Ronda, afectando de manera especialmente grave al sector agrario, aunque al turístico y el comercio también han sufrido los efectos del mismo, en una ciudad que vive precisamente de estos sectores económicos. En la práctica totalidad del territorio se han visto afectados los caminos rurales, muchos de ellos actualmente impracticables, así como los sistemas de riego y drenaje, comprometiendo la continuidad de la actividad agraria y la viabilidad económica de numerosas explotaciones. En la propia ciudad de Ronda hemos tenido desprendimientos de fachadas en algunas viviendas, árboles caídos, zonas verdes destrozadas, calzadas y aceras rotas, mobiliario público inutilizado, etc. Asimismo, el pueblo de Ronda ha asumido la atención y acogida de los vecinos desalojados de Grazalema y Estación de Benoján, a los que se les ha atendido en todo momento, poniendo a su disposición nuestras instalaciones municipales y coordinando el alojamiento y la comida junto a cientos de voluntarios y colectivos sociales de toda la ciudad. En el ámbito ganadero, los temporales han tenido igualmente un impacto especialmente severo sobre la ganadería. Estas circunstancias están generando pérdidas de ingresos, tensiones de liquidez y riesgo de ciertas explotaciones, comprometiendo la estabilidad económica de numerosas familias. El sector vitivinícola, cada día más importante en nuestra ciudad, con numerosas bodegas situadas a lo largo de nuestro extenso término municipal y a la que se llega por caminos rurales en muchas de ellas, también han sufrido los efectos del temporal, acuciados además por la falta de turistas que normalmente los visitan en un sector como el enoturismo, que depende de la estabilidad climática. En materia de infraestructuras rurales e hidráulicas, los temporales han provocado daños de carácter generalizado en caminos rurales, taludes, explotaciones agrarias, sistemas de drenaje, presas, puentes, cauces y redes de riego, comprometiendo tanto la continuidad de la actividad económica en el medio rural como la seguridad de la población. La degradación y, en muchos casos, la inoperatividad de estas infraestructuras esenciales está dificultando el acceso a explotaciones, la evacuación de aguas y el normal funcionamiento de los sistemas productivos, incrementando el riesgo de nuevos episodios de inundación y deterioro ambiental. Ante esta situación, resulta prioritario acometer actuaciones urgentes de reparación y restitución de las infraestructuras dañadas, así como impulsar de manera inmediata la ejecución de aquellas infraestructuras hidráulicas pendientes que ya se encuentran contempladas en los decretos de sequía y en los planes de gestión del riesgo de inundación, con el fin de reforzar la resiliencia del territorio, prevenir futuros daños y garantizar la protección de las personas y de las actividades económicas vinculadas al medio rural. En resumen, la magnitud territorial, económica y social de los daños ocasionados por las borrascas y temporales encadenados del invierno 2025-2026 configura una situación de emergencia extraordinaria, equiparable a una catástrofe natural, que desborda la capacidad de respuesta ordinaria del Ayuntamiento y de los sectores afectados. Esta realidad exige una intervención inmediata, coordinada y proporcional de todas las administraciones públicas, la activación de ayudas urgentes y la adopción de medidas estructurales que permiten garantizar la recuperación del sector agrario, ganadero, turístico y comercial. Por todo ello, resulta imprescindible la declaración de las zonas afectadas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil,
así como la articulación de planes específicos de apoyo económico, reparación y modernización de infraestructuras y prevención de riesgos futuros, orientado no solo a paliar los efectos inmediatos de los daños sufridos, sino también a reforzar la resiliencia de nuestro territorio frente a episodios climáticos extremos cada vez más frecuentes, en defensa del interés general, la cohesión territorial y la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación los siguientes acuerdos. Apoyar y solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil ya anunciada por el Gobierno de España, a fin de facilitar el acceso a ayudas económicas, beneficios fiscales, financiación preferente y la reparación de infraestructuras. Aprobar un plan extraordinario de ayudas directas complementarias al sector primario, que contemple compensaciones por pérdidas de producción, reposición de infraestructuras agrarias dañadas, medidas de fomento y mantenimiento del empleo rural. Establecer ayudas extraordinarias al sector turístico, comercial y vitivinícola, incluyendo compensaciones por pérdida de ingresos, líneas de liquidez y medidas de apoyo al mantenimiento del empleo durante los periodos de inactividad forzosa. Poner en marcha un plan de urgente de reparación, mejora y adecuación de los caminos rurales en todo el término municipal, garantizando el acceso a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. Ejecutar de manera inmediata las obras pendientes recogidas en el decreto de sequía, incluyendo actuaciones de laminación, de drenaje, reposición y modernización de regadío, conexión de embalses y eliminación del riesgo de inundación. Desarrollar un plan integral de limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de ríos, arroyos y cauces con criterios técnicos, ambientales y de prevención de riesgos de inundación. Establecer una línea específica de financiación local para la limpieza de ríos y arroyos en tramos urbanos, la retirada de lodo, la reparación de infraestructuras dañadas y la recuperación de servicios básicos. Crear un comité técnico de seguimiento con participación de las administraciones públicas competentes, las organizaciones agrarias, sectores turístico y comercial y las entidades locales para la evaluación de los daños, la priorización de actuaciones y el seguimiento de las medidas adoptadas. Aprobar un plan extraordinario de reparación, modernización y refuerzo de las redes de abastecimiento de agua potable, que incluya la reparación urgente de conducciones, depósitos y estaciones de bombeo, la mejora de los sistemas de potabilización y depuración y la financiación específica a las entidades locales para garantizar el suministro continuo a la población. Garantizar que las medidas derivadas de la presente moción cuenten con financiación suficiente, adecuada y finalista, mediante la consignación de recursos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la correspondiente financiación estatal vinculada a la creación de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil y la captación de fondos europeos disponibles, así como los de la propia Diputación Provincial de Málaga, sin que el coste de dichas actuaciones recaiga sobre las entidades locales ni sobre los sectores productivos afectados. Y por último, que se agilicen al máximo la recepción de dichas ayudas y que se reduzcan los tiempos y trámites burocráticos necesarios para la obtención de las mismas. Muchas gracias. Bien, ahora, para que no haya dudas, es el primer turno. El primer turno le corresponde a usted porque ya sabe que les corresponde por orden. ¿Y quiere usted intervenir en el primer turno? Pues venga, intervenga. Bueno, después de leer un poco lo que la moción en sí, literalmente, el Grupo Socialista tiene la intención de presentar esta moción es acogerse a una concesión de ayuda según la Ley 17/2015 del 9 de julio, Sistema Nacional de Protección Civil, y al Real Decreto 307/2005 del 18 de marzo, que habla y que nos califica que es una lo que se llamaba antes una zona catastrófica, que es aquella que ha sufrido daños personales o materiales a causa de una catástrofe natural, como una nevada, un volcán, una gran inundación, como en este caso, terremotos, entre otros motivos, así como la paralización de los servicios o algunos servicios públicos esenciales. Lo que hemos sufrido en la Serranía de Ronda y lo que hemos sufrido en nuestra ciudad durante estos días. Por tanto, encaja perfectamente esta moción dentro de la ley y dentro del decreto que ha elaborado el Gobierno para conceder esas ayudas. Unas ayudas que ya el Gobierno de España ha valorado en 7.000 millones de euros. Es una gran ayuda para todos los municipios que se han visto afectados por estas borrascas. Tenemos que decir que el Gobierno de España ha actuado muy rápidamente. Ahí ya incluso hasta 2 oficinas, una en Grazalema y otra en Benoján, donde los propios vecinos que han sido desalojados pueden acudir allí, o los agricultores o los ganaderos pueden acudir a esas oficinas, que lo tenemos en un pueblo aquí cercano,
para ya recibir o solicitar las ayudas directas, unas ayudas que, entre otras cosas, van a otorgar 150 euros por día a cada persona que se haya visto desalojada en estos días que todos hemos sufrido. Hay familias que van a ingresar hasta 5.000 y 6.000 euros. Creo que es una apuesta importante por ayudar o remediar en parte pues todos estos daños que han sufrido todas esas familias y que además vendrán en un mes. Le pedimos también a la Junta de Andalucía que se involucre, que hemos escuchado que las ayudas de la Junta van a venir en 6 meses, necesitamos que se agilice lo máximo posible. No voy a volver a leer los artículos que contempla la ley. Sí sé que lo primero que hay que hacer es evaluar los daños. Creo que ya el Ayuntamiento lo ha hecho por lo que hemos leído en la prensa. Primero se valoró en 1 millón de euros. Pues nosotros hicimos una rueda de prensa, pensamos que era algo insuficiente y la segunda valoración ya nos han permitido que nos han dicho desde el equipo de gobierno que la evaluación de los daños son 5 millones de euros. Esperemos que lo hagan bien, esperemos que se ajusten al decreto. No incluyan, por favor, cosas que no se contemplan en este decreto, porque después pasa lo que pasa, por poner un ejemplo con el tema de los fondos europeos o las ayudas de la Junta para formación y empleo. Les pedimos que hagan las cosas bien, que incluyamos que hay muchas cosas que ya le hemos detallado en esa moción que se pueden incluir en este decreto para que Ronda y el Ayuntamiento y la ciudad se perciban de todas estas ayudas y ajustémonos al procedimiento de declaración y del decreto que está perfectamente recogido todo lo que tenemos que hacer para que vengan lo más pronto posible y paliemos desde el Ayuntamiento de Ronda los daños lo más rápidamente posible. Venga, más intervenciones. Gracias, señora alcaldesa. Bien, pues nos parece interesante todas las propuestas que vienen en su moción. Lo único que son extemporáneas, vienen fuera de plazo, porque ya el pasado jueves se le envió al Gobierno de España toda la evaluación de daños que acababa el plazo. Estamos hablando de una evaluación de daños de 2,7 millones de euros. Hay que decir también que ya estamos declarados zona catastrófica y, por tanto, pues nosotros hemos valorado los daños que los entregamos el pasado jueves y ahora el Gobierno decide qué daño va a asumir y qué daño no va a asumir. Y a la Junta de Andalucía se lo hemos enviado hoy. Hay que decir que aquí no están incluidos los carriles, porque los carriles hay que determinar los carriles que son y ellos van a evaluar el daño y van a ver la oportunidad de intervenir o no a través de trazas en el caso del Gobierno de España y a través de las diputaciones en el caso de la Junta de Andalucía. Por tanto, decirle que es extemporánea, que si nos hubiéramos esperado hasta hoy para presentarlo estaríamos fuera de plazo, por ejemplo, en el Gobierno de España. Decirle que la mayoría de las propuestas que incluye pues son competencias de otras administraciones, como de DPH, de la Junta, del Gobierno, y por tanto nosotros hemos hecho nuestras competencias propias, que es pues determinar el importe y los daños, y ahora pues el Gobierno decidirá qué daño va a reparar y va a acometer o no va a acometer. Por tanto, el voto negativo del Grupo Municipal Popular, ya le digo, no porque no nos parezcan interesantes las propuestas, sino porque las propuestas son propuestas que ya hemos hecho y que ya las hemos hecho no porque usted nos ponga esta moción hoy, sino porque en nuestra labor diaria de trabajo pues está el hacerle seguimiento a estas cuestiones y pues determinar y pedir en todas aquellas administraciones que nos sean necesarias. Y le voy a decir algo, creo que es justo hacerle un reconocimiento público a mi compañero Juan Carlos por la labor que ha tenido durante este temporal, que ha llegado a muchas familias que estaban incomunicadas, al final prácticamente con una máquina, para decirles que no estaban solos, que si necesitaban cualquier tipo de cuestión de comida, de medicamentos, y que creo que nunca se ha actuado tanto y tan bien en los carriles de nuestra ciudad, ya no solo en situaciones de emergencia, pero también durante las emergencias
y también el delegado de tráfico que la está acompañando, se han estado y de medio ambiente, se han estado encargando de que ninguna familia esté sola con todo lo que ha sucedido. Por tanto, nuestras competencias propias creo que las hemos hecho bien y, por tanto, ese reconocimiento público. Con respecto a esta moción, pues es una moción que, como le digo, llega tarde porque ya están los daños cuantificados, ya está enviado al Gobierno y ahora, pues igual que usted espera que vengan las ayudas lo antes posible, nosotros también, a ver si entre los dos pues hacemos fuerza y llegan lo antes posible. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer el tono del señor Martínez. Creo que en este tema es verdad que tenemos que estar todos juntos, tenemos que hacer una política constructiva y, desde luego, el Grupo Socialista ayudará en todo lo que pueda y en todo lo que esté en nuestra mano. Porque ante todo está nuestra ciudad y, además, este es el espíritu de esta moción. Pero, sinceramente, me apena de verdad porque creo que hoy la corporación debería de haber aprobado esto. Debería de haber mostrado pues una unidad también en el voto, en que todos, la corporación tiene más fuerza, una corporación municipal, cuando vamos todos juntos y aprobamos esta moción, que usted ha dicho perfectamente que está recogida. Porque además no es extemporánea. No es extemporánea por dos motivos. El primero, porque nosotros lo presentamos antes, hace ya 2 semanas, por tanto se presentó antes que ustedes lo llevarán el jueves al Gobierno. Se presentó antes, por tanto no es extemporánea. Y en segundo lugar, porque el artículo 23 del decreto al que aludía dice que el procedimiento de declaración de zona gravemente afectada lo tiene que ser solicitada por las administraciones públicas interesadas. Es decir, en este caso, que más interés que tiene el propio Ayuntamiento de Ronda. Y si queréis entrar en polémica, le vuelvo a repetir que ajusten las solicitudes. No podemos pedir 700.000 euros para el polideportivo del barrio, porque el polideportivo del barrio no ha sufrido los daños por estas lluvias. Habrá sufrido algo, tendrá goteras, tendrá daños, pero no 700.000 euros para que vamos a pedir un polideportivo nuevo, porque ya llevamos el Grupo Socialista denunciando esa situación de ese polideportivo 3 años y a lo mejor eso no cuela, y a lo mejor después no cuela y Pedro Sánchez es muy malo. Así que hagamos bien el trabajo, por favor, y ajustemos lo que solicitemos a la petición y al decreto que tiene y que ha aprobado el Gobierno de España, que así nos vendrá bien a todos. Es que simplemente decirle que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Me refiero, nosotros, si hay una línea de ayuda, pues vamos a pedir lo máximo posible para acometer las mayores obras posibles en Ronda. Como se abre una línea de financiación y todos los edificios que se han visto afectados por la lluvia, pues evidentemente vamos a intentar conseguir toda la financiación que podamos. Ustedes nos animan también a pedir el máximo de financiación. Hombre, decir que vamos a pedir un poquito menos para ver si Pedro Sánchez así nos lo da y si no, que es muy malo. Verá, yo no pienso en Pedro Sánchez, yo pienso en los rondeños. Y si tengo una puerta abierta, pues la cruzo, pero vaya, sin pensarlo, vamos, para que a los rondeños venga el mayor número de recursos posible. Y eso es lo que le digo, que ojalá que lleguen. Y sí, es extemporánea porque usted la registraría hace una semana, 2, no lo sé, pero usted sabe cuándo es la fecha de pleno y por tanto pues se celebra en el pleno y en el pleno es donde se hacen esta cuestión y donde se da trámite. Lo que pasa es que si usted no se espera este momento, quizás no tiene este foro, ¿no? Y entonces pues la cuestión a lo mejor de buscar el foro que a mí me beneficia más o el foro que le beneficia más a Ronda. A Ronda lo que le ha beneficiado es que detallemos los gastos y que los mandemos al Gobierno de España. Y es lo que estamos haciendo, que ustedes hoy, pues bueno, y mañana seguro que saldrán diciendo que hemos votado que no, a que vengan ayudas a la ciudad de Ronda, que con esas verdades a media por si alguien pica. Pero ya le digo que no estamos en eso, que los daños están detallados, que están solicitados y que ojalá vengan el mayor número de recursos posible y no nos pase como en otras catástrofes que están esperando la ayuda todavía desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Bien. Sí, yo creo que en esto, efectivamente, ¿para qué vamos a polemizar? El día 13 de febrero firmé yo una providencia creando los equipos de técnicos para evaluar
todas las deficiencias en el campo. Desde el día 13 de febrero, todos los técnicos municipales de obras y de urbanismo están en los carriles, en las dependencias municipales que tienen problemas. Ha estado el delegado de Agricultura y el delegado de Movilidad metidos en barro y en charcos hasta arriba, en algunos momentos incluso peligrosos. Se quedaron tirados con el coche en medio de un carril, tuvo que un vecino ayudarles a salir. Es decir, que desde el día 13 de febrero que se firmó la provincia hemos estado trabajando. Yo no sé lo que ha estado haciendo el Partido Socialista, ni me interesa en este sentido. Lo que es cierto es que todo lo que se propone en esta moción lo hemos hecho y, por tanto, como lo hemos hecho los deberes, hemos hecho el trabajo y hemos solicitado aquello que creemos que es necesario para reparar los daños de emergencia, pues ahora lo que le toca es al Gobierno de España decidir qué entra o qué no entra y qué cuantificación le va a poner a esto. Y, en segundo lugar, nos preocupa mucho la fórmula que ha escogido el Gobierno para la reparación de los caminos rurales, que está en torno a entre 2 millones y 2,5 millones, porque lo va a hacer a través de Traxa, es decir, que no van a ser subvenciones directas a los municipios, sino que ellos van a evaluar los daños que nosotros les vamos a pasar y ya verán cuando lo arregla o no. Esto nos preocupa muchísimo en cuanto a la subvención o en cuanto a las líneas de ayuda de carriles rurales para los municipios que ha propuesto el Gobierno de España, porque esto no puede demorarse mucho. Y esa fórmula del Gobierno deja mucho que desear. Y los carriles están en una situación que debe arreglarse. Por tanto, hemos enviado nuestro listado de carriles, que son casi 100 carriles afectados, y ahora veremos cómo lo hace el Gobierno de España. Ahora la pelota está en el Gobierno de España, para que después la presión no venga aquí a este ayuntamiento mediante moción del Grupo Municipal Socialista diciendo que no arreglamos los carriles. No, el Gobierno de España ha decidido que son ellos, a través de la empresa pública Traxa, quienes los van a arreglar. Nosotros ya hemos mandado ese listado de los 100 carriles. Que lo hagan o no va a depender exclusivamente del Gobierno de España. Por eso nos preocupa muchísimo a los ayuntamientos esa fórmula. Y, en segundo lugar, y yo creo que es importante decirlo, hemos metido actuaciones en todas las dependencias municipales que se han visto afectadas, en todas, desde el polideportivo del barrio de San Francisco hasta la calle Tomilla, todas. La calle Tomilla tiene 900.000 euros, porque es un proyecto que necesita una estabilización del terreno y que después usted se va allí a pedirla, aunque no hace nada, pero después nos dice que no pidamos tanto dinero porque no nos lo va a dar el Gobierno. Es que todo es una dualidad muy compleja con el Grupo Municipal Socialista. Entonces, nosotros claro que hemos pedido que la calle Tomilla pues tiene que estar dentro, y la calle Tomilla arreglarla cuesta 900.000 euros y se la hemos pedido al Gobierno de España. ¿Cuánto va a dar el Gobierno de España? No lo sabemos, pero está claro que hemos solicitado todo aquello que era necesario y nadie nos va a parar en eso. Lo que no me parece normal es que el Grupo Municipal Socialista diga que no pidamos, hombre, no pidamos mucho, vaya que no nos lo den. No, hombre, vamos a pedir lo que tenemos que pedir. Si cuesta arreglar la calle Tomilla 900.000 euros, lo vamos a pedir. No es que lo digamos políticamente, es que lo dicen los técnicos. Por tanto, me parece un poco absurdo. No pidamos mucho al Gobierno de España, que a mí me viene mal. No, sí, vamos a pedir al Gobierno de España, también lo hemos pedido al Gobierno andaluz. Es que le hemos pedido a los dos y vamos a pedir lo mismo, porque necesitamos mucha ayuda para los 5 millones de daños que hemos tenido después de las valoraciones que hemos hecho desde el día 13 de febrero que estamos declarando. Así que no me parece que en estos momentos venga ahora la moción del PSOE a decir lo que ya hemos hecho nosotros, hombre, para ponerse la medalla a ellos. No me parece justo ni me parece lógico por el trabajo que estamos desarrollando y que estamos haciendo. Ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego y pregunta? Sí. Venga. Buenos días todavía. Vale. Preguntaros o poner en conocimiento de que usuarios que han estado este fin de semana en el área recreativa del Parque Periurbano de la Dehesa del Mercadillo nos comentan que los baños públicos que hay en la zona, el de mujeres se ha encontrado cerrado. Entonces, pues preguntaros por qué pueda ser debido o ponerlo en vuestro conocimiento para que lo sepáis.
También preguntar, hacerle llegar un ruego a la señora Muñoz sobre el Parque del Bandolero, que está en la barriada Almocábar y nos hace llegar los vecinos y padres que hacen uso con sus hijos de este parque, que la vegetación que sirve de vallado perimetral en este parque, pues se encuentra en un estado un poco deplorable, ya sea debido a las inclemencias meteorológicas o incluso por los actos incívicos que se pueden dar por aquella zona. Entonces, para que se vea sustituido o mejorar esta vegetación, porque sirve también de seguridad para estos padres y para tener controlado a su hijo, y también nos hacen llegar pues propuestas para mejorar este parque, sobre todo de cara a este próximo verano, como es de dotarlo de mayor sombra, ¿va? Y de poner en puesta a punto todas sus fuentes para lo que comento, para tenerlo, sobre todo, una visión para cuando llegue el verano. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Buenos días, gracias por darme la palabra. Nos trasladan los vecinos de la calle Ecuador de la Planilla, urbanización El Rosalejo, El Carmen, que el paso de peatones, a ver si pudiera ser posible que se ponga elevado, porque los coches entran en esa calle a una velocidad tremenda, y en esa calle hay familias con niños pequeños, entonces ya se han llevado algún que otro sustillo y no, la verdad es que están preocupados porque están viendo que cualquier día va a pasar una desgracia. Entonces, si fuera posible que elevaran el paso de peatones. Por otro lado, también nos trasladan vecinos de la avenida de Málaga la preocupación por la poca visibilidad que hay de los pasos de peatones. En algunos casos porque no se ve bien con la arboleda que hay allí, y a veces por las tardes también porque da el sol de cara y no se ve bien. Entonces, si pudiera ser posible que esos pasos de peatones de la avenida Málaga se pudieran iluminar. Y ya por último, sé que ya está arreglado, pero me vuelven a decir usuarios que pasan, sobre todo personas mayores, que van a piscina, van a su gimnasia por la pasarela de la estación del tren, que ese ascensor está más tiempo averiado que en funcionamiento y lleva pasando desde el minuto 1 de que se instaló ese ascensor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo hemos traído varias veces a este pleno. La última vez la señora Muñoz me dijo que eso ya estaba, dijo aquí que eso ya estaba arreglado y solucionado, pero la verdad es que está más tiempo averiado que en funcionamiento. Por favor, que nos digan qué es lo que pasa. Son traslados de la ciudadanía. Gracias. Sí. Sí. Gracias. Buenos días, señora alcaldesa. Nos trasladan los vecinos de la calle de Deporte la preocupación de una arqueta que hay, que es de Telefónica, pero está justo al lado de la entrada del edificio. Se encuentra rota y deteriorada, con lo que se convierte en una barrera arquitectónica. Esta situación obliga a las personas de movilidad reducida y los carritos infantiles a bajarse a la calzada con el riesgo con el que conlleva. Y lo único que pedíamos es que a ver si se puede reparar lo más antes posible. Muchas gracias. ¿Alguna más? Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Para trasladarle un ruego que nos ha hecho la ciudadanía, en la zona situada frente al Parque del Sur, en la dehesa, existen varios miradores frecuentados por vecinos y por visitantes. Concretamente, el mirador ubicado en la parte más baja presenta signos de inestabilidad. Dado que se trata de un espacio que es frecuentado por los vecinos y por los visitantes, podría suponer un riesgo, por lo que ruego que se revise el estado de dicho mirador, que se evalúen los riesgos posibles y que se arreglen que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y evitar cualquier incidencia. Muchas gracias. Más intervenciones. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Cógelo, estamos todos los... Coincide que esta semana varios vecinos de Ronda me han transmitido la preocupación de si la aplicación de Ronda Más no está funcionando bien, porque se han encontrado con el caso, es que ha coincidido que esta semana han sido 2 o 3,
que les dan como solucionado cuestiones que no las ven que estén arregladas. Entonces dice a ver si es que hay algún tipo de problema o no sé, o dificultad en el funcionamiento de la aplicación. Sabemos que está instalándose, se estaba preparando todo para instalar el segundo TAC en el hospital de Ronda, pero hay una seria preocupación por parte incluso de los mismos profesionales con respecto al TAC que previamente está instalado, y es que tiene ya una edad cercana a la considerada como de fin de funcionamiento adecuado, y que además por lo visto está ya de por sí dando muchos errores. Entonces dicen a ver si va a llegar el segundo TAC y nos vamos a quedar sin el primero y vamos a seguir en las mismas circunstancias anteriores. A ver si de alguna manera pudieran ustedes preocuparse por ese tema, que sé que evidentemente les preocupa como a todo rondeño, y están encima un poquito de ese asunto para que no nos quedemos solo con un TAC de nuevo. Les rogamos de verdad encarecidamente que busquemos una solución a la instalación del zoco cuando llega el momento de hacer otro tipo de actividades en el recinto ferial. Ya hemos visto todo, seguro, recientemente en las redes sociales, pero es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Son personas que muchas veces se les juntan este tipo de cuestiones, de eventos, con cuestiones climatológicas, con otro tipo de cosas, y cuando te vienes a dar cuenta son familias que se pueden estar semanas sin tener ningún tipo de ingreso y hombre, creo que tenemos la obligación y no nos cuesta ningún trabajo volver a buscarle una ubicación, como se ha hecho anteriormente otras veces, a estos comerciantes. Y también haciendo un ruego similar al que se ha hecho antes con respecto a la velocidad en nuestras calles. En la calle Maestros de Obras Díaz Machuca se ve que invita mucho a algunas personas por su amplitud y por su poco tráfico en ciertas horas a cogerlo a unas velocidades que de verdad que dan miedo. Ahí no sé, me parece que son 3 pasos de peatones en ese camino, son calles muy amplias en las que se tarda mucho en ser cruzadas, y sería conveniente quizá darle una vuelta a ver de qué manera podemos hacer que no se tomen esas velocidades en esa vía. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Queríamos trasladar 2 peticiones dirigidas desde el ámbito educativo. La primera de ellas, y segura conocida por la delegada de Educación, que estoy segura de que estará también poniendo pues todo su interés, es trasladar en este pleno el escrito presentado por el AMPA del Colegio de Educación Infantil de Primaria Miguel de Cervantes de nuestra ciudad, registrada el 26 de enero de este año, al Servicio de Ordenación Educativa de Málaga. En este escrito se expone una situación que sinceramente pues creemos que merece la máxima atención por parte de todas las administraciones. Estamos hablando de un centro con aproximadamente 405 alumnos y alumnas, de los cuales alrededor de 65 de ellos presentan necesidades educativas especiales o necesidades especificativas de apoyo educativo. Es una cifra muy significativa que convierte a este centro en el centro con mayor censo de estas características en nuestra ciudad y en nuestra comarca. El AMPA detalla que los recursos actuales no están siendo suficientes. Se ha retirado una PETI de 18 horas semanales, quedando el centro con 2 de ellas y una de ellas compartida con 15 horas, cuando aproximadamente son 15 alumnos los que necesitan de este apoyo. Hay 3 maestras de pedagogía terapéutica, una destinada al aula específica para atender a unos 39 alumnos. Existen 2 profesionales de audición y lenguaje para aproximadamente 45 alumnos que requieren esa intervención. Además, también nos llegan que hace falta un comunicador para un alumno con TEA y comunicadores para el aula específica, solicitados con anterioridad y aún pendientes. La comunidad educativa reconoce el esfuerzo y la profesionalidad del personal del centro. El problema no es humano, es estructural, y cuando hablamos de atención a alumnos con necesidades específicas, la falta de recursos tiene consecuencias directas en su desarrollo y en su igualdad de oportunidades. Sabemos que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía, pero también sabemos que el Ayuntamiento puede tener la capacidad, desde luego, y
y el compromiso, ¿no?, de interlocución y de acompañamiento institucional a este centro. Por eso, desde una voluntad constructiva y de colaboración entre administraciones, pues nos hacen llegar esa petición, ese ruego, que desde este ayuntamiento se pueda dirigir formalmente a la Delegación Territorial de Educación y solicitar la revisión urgente de la dotación de profesionales de PETI, de profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, así como, pues, de nuevo reiterar esa necesidad de la petición inmediata de la llegada de los comunicadores pendientes que están en este centro. Estamos ante una situación que afecta de manera directa a 65 niños y niñas de nuestro municipio y que por su gravedad pues requiere una respuesta coordinada, ágil y efectiva para este centro. Creo que es algo en lo que todos y todas estaremos de acuerdo, que garantizar la educación inclusiva y de calidad pues no debe depender de demoras administrativas en relación pues a ese orden del servicio, ¿no?, de ordenación educativa de Málaga. Por ello, pues reiteramos esa petición que nos hacen llegar desde el AMPA del Centro Miguel de Cervantes para que, bueno, pues todo lo que esté en nuestras manos podamos facilitar esa necesidad tan imperante. Por favor, yo le pido que los ruegos sean mucho más cortos, ¿vale? Es que estamos hablando de 5 minutos para un ruego, el mismo ruego, por favor, ¿vale? El siguiente ruego, pues que también he dicho que viene dentro del ámbito de la educación, voy a intentar ser más breve, pues queremos trasladar a este pleno la solicitud de implantación del ciclo formativo de grado superior en marketing y publicidad que ha solicitado el Instituto de Enseñanza Secundaria de nuestra ciudad, doctor Rodríguez Delgado, una iniciativa ya respaldada por el tejido empresarial de nuestra comarca. Es una petición que desde luego responde claramente a las necesidades de un nuevo modelo económico que se puede implantar en nuestra ciudad. La Serranía de Ronda y nuestra comarca pues cuenta con un tejido productivo que puede desde luego ir de la mano a esta petición de este grado superior en marketing y publicidad que se está llevando a cabo desde el Instituto Rodríguez Delgado. El nuevo modelo de formación profesional, además de carácter dual, exige una colaboración real entre los centros educativos y las empresas y en este caso, como digo, cuenta con este apoyo de nuestra ciudad y de nuestra comarca con el tejido de empresas. Sabemos que la competencia, como decimos, para autorizar esta implantación también corresponde a la Junta de Andalucía, pero pensamos que el ayuntamiento pues puede puede de alguna manera actuar directamente y positivamente para que esto pueda llegar a ser una realidad. En este punto queremos insistir en la necesidad de la retirada de la cubierta de la nave del centro, que ya la hemos trasladado en varias ocasiones, esa nave que tiene el amianto y que parece que fue un compromiso también adquirido por esta corporación, y es esa necesidad de poder retirar ese amianto para que el centro pues pueda albergar nuevos estudios de FP que tal y como se ha... Muchas gracias, señora Cabrera. Gracias. De acuerdo. Venga, el siguiente, es que si no estamos... Venga, más ruegos o preguntas. Buenos días. Gracias, señora alcaldesa. Intentaré ser breve. Son varios ruegos los que quiero hacer hoy en este pleno. El primero de ellos es la circunvalación. Las marcas viales de la circunvalación, yo sé que no es competencia municipal, pero bueno, si tienen la posibilidad de comentarlo a los compañeros de la Junta de Andalucía. De todo he sabido que ahora pues la circunvalación se utiliza más debido a la restricción del puente y después porque obviamente es una línea de comunicación que circunda la ciudad, con lo cual es necesario que haya un mejor mantenimiento. Ya no hablamos de la iluminación porque eso sería pedir demasiado, pero al menos las marcas viales porque se dificulta mucho pues el tráfico y sobre todo la seguridad. Por otro lado, un ruego histórico y también una pregunta, que es la calle Virgen de la Paz. Es la calle que siempre está de la misma manera. Si pasamos ahora mismo, pues sigue con la misma situación. El problema, no sé si la señora Muñoz tiene... mi pregunta es ¿qué solución se le va a dar a esa calle? Porque es una calle céntrica y parece ser que no se aciertan, con independencia de quién sea la responsabilidad, con el material que ahí se establece, y la calle pues sigue siendo pues
está inadecuado, vaya, no es apta para el tráfico tal y como está en ese sentido. Después, por otra parte, el Grupo Municipal Socialista, ya no recuerdo en qué pleno fue, presentó una moción para la situación de los inmuebles en estado ruinoso en la ciudad. Esta moción se votó en contra por parte del equipo de gobierno, sin ni siquiera debate, no sabemos si en este caso no era extemporánea o que no tenía financiación, pero el tema es que era coste cero y ya hemos visto pues las circunstancias que han ocurrido últimamente con las viviendas en ruinas, ¿no? Ha habido una que pues se ha caído y nos tememos que esto no será la primera. Entonces rogamos que busquen una solución, que a veces no es una solución pues ni onerosa ni nada, la verdad es que se refiere pues a una gestión adecuada en aplicación del ordenamiento jurídico español que establece una serie de soluciones a los ayuntamientos para garantizar al menos la seguridad en la vía pública para la asistencia de estas viviendas. Sabemos todo que es responsabilidad de los propietarios, que en este caso son negligentes evidentemente, pero el ayuntamiento tiene que poner cartas en el asunto cuando la situación ya pues adquiere unos niveles como el de esta última vivienda que se derrumbó. Y por otra parte hago un ruego que también establezco una propuesta y es en el camino que va hacia la Planilla y el Arenal. Hemos visto que ha habido un derrumbe de arenisca, porque es arenisca que tiene mucha pues movilidad respecto a esta zona. Pensamos que una propuesta adecuada sería poner una especie de malla, porque va a volver a ocurrir, porque este tipo de arenisca, este tipo de material que hay en esa zona, pues va a generar desprendimientos de nuevo. Y es una vía fundamental, no solo ya para los vecinos de la Planilla, ni del barrio de San Francisco, ni del Arenal, que también, sino porque, como bien saben ustedes, un acceso al hospital y no podemos permitir que una vía tan importante vuelva a tener este tipo de derrumbe o de peligrosidad. Así que sería buena idea que buscasen una solución para evitar este tipo de desprendimiento. Muchas gracias. Sí, más intervenciones. Sí. En la última comisión de Hacienda solicitamos por parte del Grupo Socialista la cuantía, el número de multas que se están poniendo en el puente, en la zona restringida del centro, calle Armiñán, Puente y calle Virgen de la Paz. La delegada de Obras nos dijo en esa comisión de Hacienda que nos lo pasarían por escrito. Solamente queremos saber el dato de cuántas personas se han multado desde que se inició esa restricción. Hasta ahora no se nos ha trasladado. No sé si existe algún problema, no sé si es que el equipo de gobierno le da cosilla de decir lo que está pasando allí, pero reiteramos esa petición que hicimos en la Comisión de Hacienda, a ver si ahora tenemos más suerte. Por otro lado, en cuanto al yacimiento arqueológico de Acenipo, este equipo de gobierno anunció hace años que se iba a hacer una cesión de las competencias por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para la gestión de este maravilloso yacimiento arqueológico que tenemos en nuestro término municipal y que es único. No sabemos qué ha pasado, no sabemos si se sigue con la misma intención, si el equipo de gobierno quiere seguir gestionando aquello, si lo va a seguir gestionando la Junta, qué ha pasado. Y sobre todo, y aprovechando ya este momento, pues que reiteramos nuestra petición de que se sigan haciendo prospecciones arqueológicas y rehabilitación de este yacimiento que hay que poner en valor y que hace tiempo que no sabemos que se está haciendo allí ninguna actuación. Pensamos que es un patrimonio de la ciudad de Ronda y que puede aumentarse su potencial turístico de manera exponencial, pero que hay que invertir allí en la rehabilitación del mismo. Que yo sepa y que conozcan, no existe ninguna actuación por parte de la Junta o del Ayuntamiento, más bien de la Junta, que es la que tiene las competencias, para la rehabilitación de las distintas partes de este magnífico monumento. En cuanto a la calle Tomilla, ha dicho la señora alcaldesa que yo he ido allí a hacerme una foto en los últimos días. No ha sido en los últimos días, llevo haciéndola años. Llevo haciendo años yendo a la calle Tomilla porque me llaman los vecinos por la preocupación, no ahora que ha llovido y que a lo mejor se ha acrecentado pues lo que es la zona aquella, ¿no? Y sobre todo porque hemos visto que hasta incluso un camión de Soriasa se ha quedado allí parado porque se hundió parte del firme. Ojalá
ojalá el Gobierno de España financie mediante este decreto de ayudas para la borrasca el arreglo de la calle Tomilla, pero tengo que recordar que nos llevamos diciendo años, que esto no es nuevo, que llevamos diciendo mucho tiempo el estado de la calle Tomilla. Y por último, a la delegada de seguridad y a la señora alcaldesa les rogaría que tuvieran mayor atención a la comisaría de policía local. Una comisaría que tiene muchísimas deficiencias, que sigue teniendo muchísimas deficiencias, que se han ido incrementando con estas lluvias que ahora hemos tenido. Que sepan los ciudadanos que en nuestra comisaría hay ventanas rotas, tapadas con cartones, por las que se filtra el agua por todos los sitios, que además el mobiliario es viejo, está roto, que en el garaje que hay, sí es fuerte, sí, efectivamente es muy fuerte, que en el garaje llueve más dentro que fuera y el gimnasio está lleno de goteras y bueno, que la galería de tiro está sin terminar. En fin, aquí podemos estar 3 días hablando de manera interminable del estado donde se encuentra nuestra policía. Por favor, presten atención, aumenten las inversiones que hacen falta allí, porque creo que nuestra policía se merece estar en unas condiciones muchísimo mejor. Lo dice el Partido Socialista, que lleva 4 años con una comisaría de Policía Nacional abandonada, ocupada en algunos momentos, y que tiene a todos los efectivos de la Policía Nacional trabajando en una nave en el polígono industrial. Sin calabozo. Hombre, un puntito en la boca, hay que darse con eso. Solo un puntito, porque en fin, a uno hay que tener un poquito de principio, ética y moralidad. Y entonces, pues lógicamente, hemos metido, por favor, señor Cañestro, le advierto por primera vez. Usted ha intervenido y no le he faltado al respeto ni he hablado mientras usted hablaba. A ver si consigo que alguna vez usted no me falte al respeto y consigo que usted sea educado en este pleno. Eso creo que voy a estar 4 años intentándolo. Porque después se enfada usted y dice y me pone cara así, porque a las mujeres nos hacen eso. Nos ponen con inteligencia artificial caras como agresivas, porque les gusta hacer eso. Eso también viene aquí en el Día Internacional de la Mujer. Tratar y evitar que utilicen a las mujeres que nos dedicamos a la política para ponernos como brujas, como enfadadas siempre. Eso lo hacen desde el Partido Socialista y desde su página web. Mucho decir esto, pero después se pone así. En fin, voy a ver si consigo que pueda hablar de esto. Pues sí, la comisaría, la jefatura de la policía local es una de las cuestiones que hemos solicitado al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para arreglarlo. Sabemos cuáles son las condiciones y por eso hemos solicitado su arreglo en las ventanas y en todas las deficiencias que hay en el edificio. Esperemos que el Gobierno de España nos responda a estas peticiones. Fíjese, tan fácil como eso, tanto al Gobierno de España como al Gobierno andaluz, porque aquí estamos para solicitar esas ayudas. Pero me parece poco ético solicitar y ponerse de esa forma con la jefatura de policía local cuando los policías nacionales llevan trabajando 4 años en una nave sin cumplir, desde luego, las condiciones mínimas para estar allí 4 años en el polígono industrial. Con lo cual podemos seguir. ¿Quiere alguien contestar? Sí, venga. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, responderle a la señora Cabrera. Hoy precisamente he hablado con todas las partes haciendo referencia a las peticiones del Colegio Miguel de Cervantes, como ya también lo hicimos con el Colegio Vicente Espinel. En la parte que corresponde al ayuntamiento, poder facilitar y apoyar todas esas peticiones que los centros educativos hacen. Reitero, la comunicación con Delegación Territorial de Educación, el AMPA, con Silvia,
y con la dirección del Colegio Miguel de Cervantes, pues para que haya esa comunicación. Si es verdad que esta semana anterior ha sido Semana Blanca y no ha habido ejercicio en el sistema educativo, pero bueno, que la comunicación por parte del Ayuntamiento en esa parte de posibilitar que se entienda tanto la delegación AMPA como centro educativo, siempre ha habido ese apoyo por parte del Ayuntamiento a todos los centros educativos y no iba a ser menos en el Colegio Miguel de Cervantes. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Para contestarle a varias preguntas que se han hecho por parte de los concejales del Grupo Municipal Socialista respecto a pequeñas actuaciones como el Parque de la Almocava, la calle Deporte, ¿no?, el Mirador de la Dehesa, quisiera comentarle que la situación en la que está inmersa nuestra ciudad es que han pasado un tren de danas, que tenemos la ciudad muy afectada y que los servicios operativos del Ayuntamiento están trabajando sin descanso para reparar todos los daños que ha causado, tanto a nivel de parques y jardines como en la delegación de obras, incluyendo todas las brigadas, tanto los servicios operativos como el servicio de alumbrado. Entonces yo le pediría, les doy las gracias por estas aportaciones, pero que realmente estamos haciendo una labor intensa en cuanto a todos los daños que se han producido en nuestra ciudad y que estamos atendiendo sobre todo a los casos más de urgencia o de emergencia, ¿no? Y a la señora Fernández, que me ha preguntado por la calle Virgen de la Paz, no sé si es que usted no estaba en un pleno o fue en una comisión, no recuerdo exactamente, pero explicamos el proyecto que estamos preparando con el arquitecto rondeño Sergio Valadez, que va desde la Plaza de España hasta la Plaza de la Merced. Es un proyecto integral donde se va a renovar todos los servicios de esa calle y también toda la estética de esa calle. Es un proyecto que ya tiene todos los informes favorables y que tiene la asignación presupuestaria y que se empezará en breve, así que va a ser un arreglo integral desde Plaza de España hasta Plaza de la Merced. Es un proyecto muy bonito que se adapta muy bien a la época de esa calle, al entorno que tiene esa calle, y pensé que usted ya lo conocía, por eso desde hace meses que venimos trabajando en ese proyecto, pero es un proyecto que nos ilusiona mucho porque además está hecho con el gusto y llevando la historia de nuestra ciudad al proyecto a través de este arquitecto Sergio Valadez. En la calle Marbella, desde que se produjo el desprendimiento de tierra, estamos trabajando para que no se corte en ningún momento la comunicación al hospital. Sabemos que es una vía principal y de hecho cuando se puso el desprendimiento habilitamos solamente un carril para en ningún momento cortar precisamente ese tramo, porque sabemos de la importancia de la comunicación de Ronda con esos barrios, en la Arena de la Planilla, y sobre todo con el área sanitaria, con el hospital. Esta obra ahora mismo no tiene ningún peligro, pero se han adjudicado a una empresa para que se termine de poner lo que los técnicos han determinado para que se recubra ese muro que se cayó y se quede con la seguridad necesaria para que no se vuelvan a desprender. Creo que nada más. Muchas gracias. Jesús, venga. Quiero responderle a la señora Fátima con respecto al tema que ha preguntado del estado ruinoso de distintas casas, tanto en la ciudad y no solo en la ciudad, sino más allá de la ciudad, ¿no? Previamente a todas las lluvias que hemos tenido y viendo las consecuencias que podían tener las mismas, se hizo como un comité de emergencia entre el servicio de urbanismo, el servicio de inspección y el servicio jurídico que compone la delegación de urbanismo. Se hicieron las primeras acotaciones de lo que los técnicos preveyeron que era bastante o más excepcional actuar sobre ello, y así se hizo marcando las casas que se creían por parte de los técnicos que estaban en un grado de mayor inestabilidad. Se hizo al respecto, pero lógicamente el tema de esta agua ha sido desproporcionado, y entonces pues aquellas valoraciones que se hicieron en su momento
pues lógicamente han tenido una incidencia mayor de la prevista. Entre ellas lo que usted ha comentado, ¿no? Que la responsabilidad, lógicamente, por parte de los técnicos como por de este delegado, pues estamos al frente, y no solo eso, sino que desde ese momento, incluso mucho antes, ¿no?, se tiene hecho por parte de la delegación pues un planeamiento sobre aquellas actuaciones que son de mayor urgencia. Se está haciendo un planning sobre las mismas, las actuaciones a llevar, que sean competencias de este ayuntamiento, las actuaciones, ya les digo, urgentes, y a aquellos propietarios pues se les han mandado las órdenes de ejecución, que no es ahora, se les llevan mandando de hace tiempo con las acciones correspondientes. Estamos teniendo en algunas de ellas, y les voy a decir, en algunas de ellas una dificultad importante, como son aquellas que no se pueden identificar a los propietarios, porque tenemos un grave problema de identificación de los propietarios. Hay sociedades por medio, sociedades intermedias, no hay manera de comunicar. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Y otro de los graves problemas, que además en la ciudad tiene una importancia, es una herencia adyacente que hay, que está en un limbo, y además de una de las casas, de unas pocas de las casas más importantes de la ciudad. Esta herencia adyacente, como usted sabe, está ahora mismo pendiente de que el Gobierno de España pues diga, oye usted, las acepte. Mientras no se acepte, nosotros no podemos actuar. Ya se le ha mandado requerimientos formales a los responsables de esta herencia adyacente en el Ministerio de Hacienda, que son los que tienen, para que nos permitan actuar sobre estas casas, porque hay algunas de ellas que realmente los técnicos pues dicen que tienen cierto peligro, ¿no? Entonces ya hemos solicitado, le digo, a los responsables de esta herencia adyacente del Ministerio, que nos permitan abrir las casas y ver qué actuaciones, porque usted sabe que nosotros tendremos que actuar y luego esos gastos tendremos que aplicarlos. Lo que tengamos que hacer, tendremos que aplicarlo cuando esa herencia se resuelve, se adjudique y se ponga la casa en venta. Decirle que estamos en ello, que cuando usted quiera estamos dispuestos a este delegado a explicarle todo lo que se está haciendo, y simplemente pues estamos a la espera de terminarlo, este tipo de actuaciones, por el equipo de urbanismo de todas las secciones, puesto que se nos ha solicitado también por la Asociación de Vecinos de la ciudad de que le demos este tipo de información, y en cuanto lo tengamos todo solventado y visto, pues nos reuniremos con ellos e intentaremos solventar lo mayor posible. Y ya le digo, hemos hecho desde antes, ¿no?, de esta agua, y ya son cosas que uno no puede verlo, ¿no?, con anterioridad. Carmen. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Yo quisiera contestar al Grupo Socialista, concretamente respecto al tema que ha comentado del mercado ambulante del Zoco de los domingos. Tenemos que decir que desgraciadamente hemos vivido un tren de temporales que ha afectado y que viene produciéndose no solo en el mes de enero y febrero, sino que en noviembre y en diciembre también tuvimos muchísimos episodios de borrascas y de lluvia, lo cual ha alargado un poco pues bueno, que el Zoco no se pudiera implantar de forma habitual y normal, pero nosotros nunca hemos coartado la posibilidad de que se pudiera montar, sino que han sido los propios zoqueros quienes libremente han decidido venir durante todo ese tiempo al Zoco o no, en función de las precipitaciones. Respecto a lo ocurrido en el último hace 2 domingos, en el que no se pudo o desde el ayuntamiento se dio instrucciones para que no se pusiera el Zoco ese día, pues estaba justificado más que no solo porque se preveyeran que ese domingo iba a llover, que después no llovió, pero estábamos en alerta amarilla, quiero recordar, y naranja, como bien está diciendo la alcaldesa, con lo cual las previsiones de que ese domingo llovieran eran altísimas. Al final no ocurrió, pero
montar un zoco no implica solamente que la gente venga o no venga en función de caprichos, sino que tenemos que tener policías disponibles para que se pueda abrir ese zoco, para que se instale. Tenemos que tener todo el dispositivo de limpieza para que se pueda limpiar después de la celebración del zoco dominical, y ante las previsiones no se tomó la decisión de cancelar el zoco para ese día, que además estábamos inmersos, tengo que recordar, en el polígono donde teníamos todas las fuerzas concentradas para ayudar a la población de Grazalema y Benoján en aquel momento, con lo cual no creímos que no era ese domingo el más propicio para que se implantara el zoco, sobre todo con esas previsiones de agua que nos comunicaban desde el área meteorológica. Por lo tanto, compartimos el sufrimiento de los zoqueros, comprendemos que han sido muchos domingos, muchas semanas, pero no solamente en Ronda, su frustración no viene solamente de Ronda, sino que no han podido instalarse en ninguna ciudad donde trabajan. Les recuerdo que los zoqueros no trabajan solamente el domingo en Ronda, sino que trabajan durante todas las semanas en numerosas poblaciones donde ejercen su actividad. Por lo tanto, decir que comprendemos y evidentemente no podemos más que estar de su lado, ya que su actividad se ha habido mermada, y entiendo que son uno de los perjudicados que podrán tener también acceso a todas las ayudas que se han abierto durante el temporal, porque como es una actividad que ha sido afectada severamente también al no poder instalarse. Por lo tanto, también queríamos decir que la zona del zoco, y aprovechando esta situación, la zona del zoco, como bien sabe, el recinto ferial, tuvimos una subvención para arreglar y adecentar la zona, parte de la zona del zoco, y con motivo de esa reparación y de ese adecentamiento que tendrá lugar, si no me corrige la delegada de obra y la propia alcaldesa, pronto se pondrá en funcionamiento esa reparación, se podrá llevar a cabo, y haremos una reorganización de la mano de los compañeros correspondientes, tanto de mercados como de ocupación de la vía pública del zoco, adaptándola a esa nueva situación en la que tendremos una parte del recinto ferial con nuevos asfaltos, con nuevas zonas más adecentadas, y haremos una reorganización del zoco en función a ella. Así que yo creo que he contestado suficientemente al tema. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, con respecto a Cinipo, decirle que teníamos muy adelantado la cesión. De hecho, se firmó un protocolo de intenciones, pero ha ocurrido un contratiempo, y es que el Gobierno de España lo ha registrado a su nombre. Entonces hay un litigio ahora entre Junta de Andalucía y el Gobierno de España con respecto a la titularidad de los terrenos. Entonces, hasta que no se aclare la realidad de lo que ha sucedido ahí, es complicado que no lo puedan ceder, porque hay una discusión con respecto al titular de los terrenos. Y ya saben que, o sea, si estuviera en las manos de la Junta de Andalucía, pues, y no hubiera este litigio, ya lo tendríamos cedido. De hecho, pues hace poco estuvo la consejera también firmando la cesión de los terrenos del antiguo hospital para implantar allí la facultad de Ciencias de la Salud, como le llamamos, ¿no?, para implantar el grado en fisioterapia. Y de hecho creo que este fin de semana se ha vivido uno de los momentos más bonitos que hemos podido vivir con respecto a la Junta de Andalucía y al Día de Todos los Andaluces, el 28 de febrero, de la manera en que Ronda pues ha hecho historia junto a Grazalema, ¿no?, dos municipios que han hecho historia de resistencia frente a las adversidades, de solidaridad y de pues cómo sacar adelante dos pueblos hermanos en unos momentos tan complicados, ¿no? Y creo que es justo agradecer a todas las personas que han hecho posible que recojamos esa distinción durante este fin de semana, a todos los rondeños que han estado de voluntarios, y como empiece a nombrar colectivos, seguro que me quedo corto, porque ha sido una ola de solidaridad
que hemos recibido y, por tanto, nos han puesto a nuestra ciudad, a Ronda, como ejemplo del espíritu andaluz, que somos un pueblo hospitalario, que damos a todo el que necesita, que ayudamos y que encarnamos esos valores que hacen que nuestra tierra pues sea un referente en estos momentos. Y por tanto pues creo que también en nombre de la corporación municipal reconocer a todas aquellas personas que han hecho posible que podamos atender a ese pueblo hermano y, como les digo, sin pretenderlo, con una adversidad, pues han hecho historia andaluza, 2 alcaldes, uno del Partido Socialista y una alcaldesa del Partido Popular, ¿no? Y ese ejemplo creo que nos tenemos que quedar con él y seguir trabajando en ese espíritu que encarna, pues yo creo que los valores que tenemos todos como rondeños y como andaluces. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, al hilo yo creo que de Ángel, pues yo quiero dar las gracias al Gobierno andaluz por ese reconocimiento que nos hizo en el Día de Andalucía, del que de verdad pues nos sentimos plenamente orgullosos, tanto Carlos, el alcalde de Grazalema, como yo. Pues sabíamos que se iba a hacer un reconocimiento, pero no sabíamos que íbamos a tener ese precioso reconocimiento, haciendo historia nuestra ciudad, haciendo historia enmarcada en el ejemplo de solidaridad, de trabajo y de esfuerzo. Sin pensarlo, desde luego, ante una catástrofe de esta y sin buscarlo, creo que en aquel momento en el que llamé a Carlos y ofrecí toda la ayuda, y que después desencadenó en todos los actos que hemos ido teniendo, pues hemos hecho historia de la buena, historia de la de verdad, historia de la de servidores públicos que, independientemente de su ideología política, hacen posible ayudar al pueblo que lo necesita. Así que yo, como alcaldesa, como rondeña, como andaluza, me siento profundamente orgullosa y creo que el sábado viví probablemente uno de los días más importantes de mi servicio público como política y como alcaldesa. Fue un reconocimiento que nos emocionó, que me emocionó profundamente y que voy a llevar a gala toda la vida, y que esto es ejemplo de solidaridad, de buen hacer, de buena política. Creo que debemos estar orgullosos de ello y, por supuesto, jamás lo hubiera hecho yo sola, si no hubiera sido por, primero, mis compañeros y compañeras que estuvieron ahí, sin dudarlo, y en segundo lugar por todas las personas y colectivos a los que llamé y se pusieron a mi servicio. En primer lugar a Cruz Roja y Antonio Lasanta, al que fue la segunda persona a la que llamé, porque la primera fue Nardi, para saber en qué polideportivo nos íbamos a ubicar, y Antonio Lasanta con Cruz Roja. Creo que esas fueron las 2 llamadas que hice para saber que teníamos todos los recursos disponibles, e inmediatamente se lo comuniqué a Carlos de Grazalema. Y a partir de ahí llamé a la agrupación de hermandades, que se puso a nuestra disposición. Llamé a Ángel de Entre Bambalinas, que le pedí que ayudara a los niños que venían, y ahí estuvo. A Ronda Solidaria, que también estuvo Pepi volcada y todos sus voluntarios. A Cáritas, a la Iglesia, que estuvo presente todos los días, a las que quiero agradecer también su presencia. Por supuesto, también a todos los cocineros que vamos a premiar con el Día de Andalucía, porque en Ronda no se va a quedar sin celebrar el Día de Andalucía, por mucho que algunos quieran manchar su nombre. No se va a quedar sin celebrar el Día de Andalucía, y lo vamos a hacer cuando todos los cocineros que han trabajado durante 10 días en el pabellón del Fuerte para atender a los vecinos de Grazalema puedan y estén todos. Por eso lo vamos a hacer el día viernes, y allí estuvieron Benito, Miguel, Antonio Alfaro, Boli y Chelu, todos que han estado todos los días. Sin ellos hubiera sido imposible, sin el Servicio Andaluz de Salud, sin el Hospital Comarcal, el 061, que también estuvieron allí presentes continuamente, hubiera sido imposible. Así que creo que hemos dado un ejemplo de una sociedad unida ante la adversidad, de una sociedad ejemplarizante, solidaria, y este reconocimiento que nos ha hecho el Gobierno andaluz ha sido un reconocimiento
que tendremos en la historia, único, y espero y deseo que sea un ejemplo para toda Andalucía. Gracias al Gobierno andaluz, gracias especialmente al presidente Juanma Moreno, que hizo un trabajo absolutamente encomiable en la gestión de la crisis, y gracias al consejero de emergencia también, que quiero decírselo, a la delegada del Gobierno, a Patricia Navarro, que estuvo pendiente 24 horas de todo lo que pasaba, a la Diputación Provincial de Málaga, al presidente Francis Salado, porque inmediatamente fue de las personas que llamó para decir: no te preocupes, que vas a atender y vas a contar, como siempre, con toda la ayuda de la Diputación en recursos económicos, humanos, lo que necesite, y ahí estuvo. Y también quiero decir a la Fundación Unicaja, a Sergio Corrales y a Juan Fraile, porque ambos pusieron a disposición una cifra importante para atender a todos los damnificados, a 50.000 euros que han ido para pagar el albergue y los hoteles de todos los vecinos de Ronda. También a Fundación Mafre, que también, y a la Caixa, que también ha previsto donar, y a la Fundación, que no se me olvide, Caja Rural de Granada, que también nos ha dado una parte importante. O sea que yo creo que en general a todas las personas que hicieron de voluntarios, a todas las personas que donaron algo, que ofrecieron sus casas, a todas las personas que estuvieron presentes y llegaban para ofrecer lo que tenían, a las empresas rondeñas que donaron, y no quiero nombrar a una porque se me olvidarán todas, pero ha habido en todos los sentidos, desde alimentación, desde comercios locales de ropa, de todos, o sea, de carnes, a todas, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Somos un ejemplo como rondeños, como sociedad, como andaluces, y tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de nuestro trabajo y de lo que hemos hecho, porque vuelvo a repetir, este acto y esta acción que hemos hecho quedará en la historia de los libros de nuestra tierra, de Andalucía. Muchas gracias y buenos días a todos.